Juan Gabriel fue uno de los artistas más grandes de México, pero su vida estuvo rodeada de tragedias y discriminación. Lo enviaron a un internado para deshacerse de él. Estuvo en prisión por una injusticia, y cuando fue famoso, los cuestionamientos por su sexualidad no lo dejaron en paz. Hoy conocerás la historia de una estrella que lo tuvo todo, pero que también conoció el infierno. La vida de Juan Gabriel no fue para nada fácil. Desde pequeño sufrió los problemas económicos y el abandono de su familia. Nunca tuvo descanso. Cuando estuvo en lo más alto, lo acusaron de gay para discriminarlo. Pero él jamás reconoció su orientación sexual públicamente, aun cuando aparecieron fotos suyas acostado con hombres. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo fueron los primeros años de este astro de la música? Alberto Aguilera Valadez nació en enero de 1950 en el estado de Michoacán, al oeste de México. Su familia era de clase baja, con pocos recursos y muchas bocas que alimentar. Alberto era el menor de 6 hermanos y para poder sostener a todos sus hijos, su padre se dedicaba a sembrar en un pequeño terreno, mientras su madre trabajaba de empleada doméstica. Pero con estos modestos ingresos apenas les alcanza para sobrevivir. La poca estabilidad que la familia tenía se vio afectada cuando tan solo unos meses después del nacimiento de Alberto, su padre accidentalmente incendió los terrenos de sus vecinos mientras trataba de preparar una nueva cosecha. Esto provocó el resentimiento de los vecinos que se empeñaron en hacerle la vida imposible a la familia Aguilera Valadez. Posiblemente a causa de esto, Gabriel, el padre de familia, empezó a desarrollar un carácter violento hacia su entorno y después de varias situaciones complicadas, terminó en la cárcel para luego ser trasladado a un hospital psiquiátrico. Pero con la ausencia del jefe de familia, las cosas empeoraron. Debido a los problemas familiares y a la falta de dinero, tras la detención del padre de Alberto, su madre y sus hermanos se vieron obligados a dejar el hogar y trasladarse a una ciudad llamada Juárez, en busca de una vida mejor. En esta nueva ciudad, todos debieron trabajar para poder mantenerse. Debido a esta situación, la hermana mayor de Alberto tomó un rol importante en su vida y se volvió como una madre para él. Aunque trabajaba igual que los demás, fue la única que atendió las necesidades del niño. Sin embargo, hay una de ellas que todos ignoraron. Alberto necesitaba atención y cariño, pero siempre le costó conseguirlo. En ocasiones, cuando su hermana mayor no podía cuidarlo, Alberto acompañaba a su madre al trabajo, pero siendo un niño travieso causaba muchísimos problemas. Es por esto que la difícil situación económica, la inestabilidad de la vivienda y la falta de tiempo para cuidar al pequeño llevaron a la madre de Alberto a tomar una decisión que lo marcaría de por vida. ¿Qué fue lo que decidió? Internarlo en un instituto de mejoramiento social. Si bien Alberto ya había pasado periodos en un internado, siempre conseguía una forma de escapar y regresar a su casa. Pero en este nuevo lugar, todo era diferente. A pesar de su resistencia, ese hogar se convertiría en su casa durante 8 años. Cabe mencionar que estos institutos, aunque buscaban mejorar el comportamiento de niños con problemas de conducta, también servían como refugio para huérfanos o niños cuyos padres no podían mantenerlos. Vivir en un sitio de este estilo marcó el comienzo de una etapa oscura en la vida de Alberto. Con solo 5 años sintió en carne propia el abandono, ya que su familia desapareció. Ni siquiera lo iban a ver los días de visita. Imaginen lo que eso causaba en el pequeño Alberto. Aunque en los primeros tiempos se negaba a quedarse, lloraba e intentaba escapar, con el paso de los años no le quedó más opción que aceptar su nueva vida. Durante ese tiempo, Alberto desarrolló una estrecha relación con sus maestros, especialmente con Juan Contreras del taller de hojalatería, quien le enseñaba a tocar varios instrumentos como la guitarra, el violín y el piano. Además, Alberto perfeccionó su canto y compuso sus propias canciones dentro del internado, ya que allí tenía mucho tiempo libre. Mientras tanto, la relación con Juan Contreras se transformaba en algo que iba más allá de la música. Este maestro le transmitía enseñanzas, consejos y valores como lo haría un padre. Alrededor de los 13 años, Alberto, ya cansado de vivir entre las paredes del instituto, decidió escapar una vez más. Pero esta vez sería para siempre. Una vez afuera, se mudó con su maestro Juan Contreras y juntos comenzaron a vender artesanías en la calle. En esta etapa, el chico vuelve a buscar a su madre. Sin embargo, ella sigue sin tener tiempo ni espacio para él. ¿Cómo se repondría el Alberto adolescente a este nuevo abandono? Decepcionado por este nuevo rechazo, Alberto buscó nuevos horizontes en la música, pero la sangre tiraba y, con el paso de los años, comenzó a extrañar a su familia otra vez. Tanto fue así que decidió regresar a vivir con ellos. Ya no en Juárez, sino que en su tierra natal. En Parácuaro, Michoacán, entorno familiar y nostálgico, Alberto escribe La muerte del palomo, donde expresa sus sentimientos de melancolía y dolor al recordar a su padre. Esta canción marca el comienzo de muchas nuevas composiciones que acabarán por volverlo famoso.
Pero para eso todavía falta. Todavía quedaban muchos obstáculos por superar. El regreso a la vida familiar no resulta fácil. El deseo de seguir una carrera en la música no es bien recibido por su madre, quien, preocupada por el futuro de su hijo, decide tomar medidas drásticas otra vez. Creyendo que serviría de algo, envía a su hijo Gabriel a darle una paliza al joven Alberto. Esto, que suena arcaico o por lo menos extraño, para ella fue una buena idea. Juan Gabriel se enojó mucho con su madre. Luego, de grande, habló sobre el tema y explicó que le tomó años entender y perdonarla. Con el tiempo comprendió que ella hizo lo que pudo con la información y las opciones que tenía. Después de este duro golpe, Alberto pasó unos días en la casa de su tía, pero luego decidió regresar a Juárez. Estaba determinado a demostrar su talento al mundo y al llegar se enteró de un popular programa de televisión llamado Noches Rancheras que presentaba a talentosos músicos locales. Alberto se presentó ante ellos y su voz impresionó a los productores del programa. Fue aceptado enseguida y durante su primera aparición decidieron que su nombre real no era lo suficientemente atractivo para un artista. Así fue que lo bautizaron con su primer nombre artístico, Adán Luna. Con esta nueva identidad comenzó a ganar reconocimiento. Se convirtió en una figura popular dentro del programa y la gente hablaba de él. Su nombre cruzó las fronteras de Juárez. Alberto comenzó a cantar en bares populares bajo su nuevo nombre. Sin embargo, para ganar dinero, por las noches lavaba la ropa de las mujeres que trabajaban en la avenida Juárez. Este trabajo le permitió conocer a muchas personas y sobre todo descubrir un lugar que cambiaría su vida, el Noa Noa. Dicho bar capturó su interés de inmediato. Alberto se dio cuenta de que cantar ahí podría darle el reconocimiento necesario para avanzar en su carrera debido a que ese salón era frecuentado por personas de diversas nacionalidades y clases sociales. Al principio fue rechazado por ser menor de edad, pero todo cambió cuando Mercedes Alvarado, conocida como Meche, le dio una oportunidad. Esta gran amiga suya lo había conocido lavando ropa y lo ayudó a entrar a Noa Noa. ¿Y qué creen? ¿Aprovechó la oportunidad? Esa noche, Alberto, bajo el nombre de Adán Luna, logró cantar un par de canciones de su autoría y deslumbró a todos con su voz. Tanto así que el dueño del lugar lo contrató de manera permanente. Alberto se mudó con su gran amiga Meche a un hotel cercano y comenzó a vivir rodeado de personas que lo apreciaban. Después de unos años trabajando en el Noa Noa, sintió que era hora de dar el siguiente paso. ¿Qué hizo entonces el joven Alberto? Con el apoyo de sus amigos, viajó a la Ciudad de México para buscar nuevas oportunidades. Por supuesto que era difícil por la competencia que había, por las cuestiones económicas y por los rechazos de las disqueras. Así que este intento no funcionó y debió regresar. Pero su golpe de suerte estaba por llegar. Una noche, mientras cantaba en un bar, fue abordado por el representante de una disquera que le propuso volver a intentarlo en la Ciudad de México. Así fue como consiguió su lugar en la disquera RCA como corista de grandes figuras, aunque otra vez sus planes se verían frustrados. Alberto recibió la invitación de una joven conocida para asistir a una fiesta en su casa. Durante la velada se siente exhausto y se retira a descansar en una de las habitaciones. Y da la casualidad que esa noche la joven sufre un robo y Alberto es detenido por ser el único sospechoso. Por este hecho, Alberto pasó los siguientes 18 meses en prisión y sin que nadie de su entorno lo supiera. Allí sufrió todo tipo de situaciones horribles. Sin embargo, su carisma hizo que el director de la prisión le pida que actúe en distintos eventos para los reclusos. Durante su tiempo en prisión, Alberto escribió algunas de sus canciones más exitosas como Me he quedado solo o Tres claveles y un rosal. Y en este punto, otra vez, el destino tenía un giro preparado para él. Conmovida con su historia, la cantante mexicana La Prieta Linda se interesó por su música y se propuso ayudarla a conseguir la libertad. Con su ayuda y la del director de la cárcel, finalmente Alberto logró quedar libre. Una vez afuera, quiso enderezar su rumbo y cuando la disquera se enteró de lo ocurrido, decidió darle otra oportunidad, pero esta vez como cantautor y bajo un nuevo nombre artístico. Alberto tomó el nombre de su padre, que se llamaba Gabriel, y el nombre de uno de los hombres más importantes de su vida, su maestro Juan Contreras. El resultado de esta unión es el nombre que el mundo entero terminaría conociendo, Juan Gabriel. A partir de ahí, todo empezó a mejorar. Juan Gabriel firmó con la disquera RCA y pronto lanzaron su primer álbum titulado El Alma Joven. Sus melodías comenzaron a ser transmitidas por la radio y ganó mucha popularidad. Sin embargo, detrás del éxito apareció la otra cara de una sociedad profundamente machista. En ese entonces, cualquier comportamiento que no se ajustara a las normas establecidas era mal visto, y ciertas actitudes del cantante hicieron que muchos se preguntaran sobre su vida privada. El asunto de su sexualidad tomó estado público y Juan Gabriel debió aprender a sortear las preguntas incómodas. Pero no solo su vida privada se puso en cuestión, también su música.
Juan Gabriel enfrentó críticas sobre sus canciones en un viaje que hizo a Venezuela para participar en un programa de televisión. Además, lo juzgaron por su forma de vestir, de hablar, de cantar y hasta de caminar. Sospechaban que era gay y no les gustaba para nada. A medida que aumentó el reconocimiento de Juan Gabriel, también lo hicieron las críticas y la discriminación. Hasta llegó a ser rechazado en un programa de talentos por estos asuntos, lo cual, si sucediera hoy en día, sería discriminación. Sin embargo, la calidad de su arte no fue fácil de ensuciar. Tan solo un año después de su primer álbum, recibió el disco de oro por vender más de 1 millón de discos. Gracias a esto, logró cumplir el sueño de comprarle una casa a su madre. Sin embargo, ella falleció solo 3 años después, cuando la relación estaba mejor que nunca. Esta pérdida lo inspiró a escribir una de sus canciones más reconocidas, Amor Eterno. Además de la música, Juan Gabriel incursionó en el cine, participando en múltiples películas. También trabajó como productor musical, colaborando con reconocidos músicos y apoyando a varios artistas emergentes. Pero Juan Gabriel no tenía límites. Su éxito en América Latina le abrió las puertas al mercado europeo, donde también tuvo mucho éxito. En 1977 conoció a Rocío Dúrcal, con quien lanzó el álbum Rocío Dúrcal canta Juan Gabriel, y este disco que vendió 1 millón de copias solo en España. La relación laboral entre ellos se transformó en una intensa amistad. Juntos vendieron más de 30 millones de discos en América y Europa. Sin embargo, a finales de los 1980, el vínculo se deterioró cuando Juan Gabriel reclamó los derechos de autor de las canciones que escribió para ella. Después de una larga disputa legal, logró convertirse en el primer artista en obtener el 100% de la propiedad de sus canciones. Pero no todo era vender discos y disfrutar de la fama. En 1985, la intimidad de Juan Gabriel fue violentada por un ex secretario suyo que publicó un libro titulado Juan Gabriel y yo. Allí relató experiencias sexuales que supuestamente compartieron, incluyendo fotografías comprometedoras con jóvenes del mismo sexo acostados en una cama. Esto incrementó la obsesión de los medios por saber detalles de su vida privada. Juan Gabriel nunca pudo separarse de estas acusaciones. En la década del 90, su carrera fue muy exitosa. No obstante, el astro de la música sintió que algo le faltaba. Con el deseo de alcanzar nuevas metas, decidió presentarse en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, siendo que presentarse allí representa un hito muy importante para los artistas mexicanos. Pero nada salió como lo esperaba. Cuando se anunció que Juan Gabriel daría un show en el Palacio de Bellas Artes, cientos de personas se mostraron enojadas y manifestaron su descontento con los directores del centro cultural. Ellos alegaban que Juan Gabriel no poseía el prestigio suficiente para actuar allí. Sin embargo, el director de Bellas Artes propuso donar las ganancias del show a la Orquesta Sinfónica Nacional, y de esta forma logró apaciguar las aguas. Finalmente, todo salió mejor de maravilla. Los boletos se agotaron enseguida y muchas personas compraron entradas en la reventa. Con este show, Juan Gabriel se consolidó como una leyenda. Las presentaciones se hicieron durante 4 noches seguidas. Juan Gabriel fue acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional y se convirtió en un hito de la historia de la cultura popular en México. Después de esta presentación llegaron más discos, más conciertos, más giras y el amor eterno de sus fans que se mantuvo a lo largo de toda su vida. Entre muchos otros, Juan Gabriel ganó 17 premios Billboard y el galardón Laurel de Oro, premio a la trayectoria otorgado por los Reyes de España. También recibió un premio a la excelencia universal en 2006, pero no solo eso, hasta recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero la cuestión de su sexualidad seguía latente. Al asunto de su orientación sexual se sumó el de sus hijos. Se sabía que Juan Gabriel había tenido 4 hijos fruto de un acuerdo con Laura Salas, la hermana de Jesús Salas, su gran amigo de toda la vida. Según relata Eduardo Magallanes en su libro Querido Alberto, deseoso de ser padre, Juan Gabriel le propuso a Laura que fuera la madre de sus hijos. Los 3 primeros fueron adoptados y el 4º fue su único hijo biológico. Con respecto a este último, a Juan Gabriel se le cuestionó si había sido concebido de forma natural o por inseminación artificial. Él, con altura, respondió que de todas formas era su hijo. Y aquí volvieron las preguntas sobre su sexualidad. Pero frente a la insistencia de los entrevistadores, Juan Gabriel dejaría una frase para la historia. Durante toda su vida enfrentó múltiples etiquetas y prejuicios. En esa época se utilizaba la orientación sexual para ofender y vaya si Juan Gabriel lo supo. Pero este artista nunca dejó de brillar. Su vasta y exitosa carrera, su capacidad para conectar con millones de personas a través de sus canciones y su influencia cultural quedarán por siempre. Finalmente, en 2016, Juan Gabriel dio su último y maravilloso show en el Forum de Inglewood, en California. Esta presentación fue diseñada en forma de guitarra para ser vista desde todos los ángulos por más de 17.500 personas.
Sin saberlo, esas 2 horas en el escenario fueron una despedida en todo su esplendor. Emocionado y radiante, Juan Gabriel terminó su presentación sentado en un trono. Cuando las luces se apagaron, regresó a su casa en Santa Mónica, California, y a la mañana siguiente se sabría que había llegado el final. Juan Gabriel murió en su apartamento a los 66 años de edad tras un infarto agudo de miocardio. Esta pérdida fue dolorosa para el mundo entero, pero en especial para México. Muchas generaciones crecieron escuchando sus canciones, y es por eso que casi 700,000 personas salieron a las calles a ver el cortejo fúnebre de uno de los más grandes artistas de la historia de México. En una chimenea de su casa en Ciudad Juárez descansan los restos de Juan Gabriel en forma de cenizas. Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, fue un luchador que demostró la importancia de ser fiel a uno mismo. Atravesó las peores tragedias y a todo se repuso sin perder su alegría, su carisma y esa voz que enamoró a millones. Si te gustó este video, aquí te dejamos otro que seguro te va a encantar. Y ya sabes, aquí te enteras, aquí te quedas.